Buenos días, bienvenidos a esta clase sobre medidas de tendencia central y medidas de dispersión. En la clase de hoy vamos a hablar sobre medidas estadísticas, medidas de tendencia central y de dispersión, y vamos a comenzar con las medidas estadísticas. Estos son valores numéricos que se obtienen a partir de un conjunto de datos y sirven para resumir, describir y analizar la información obtenida. Los podemos clasificar en de tendencia central, de dispersión, de posición y de forma. En la clase de hoy nos vamos a centrar en las dos primeras, de tendencia central y de dispersión, dejando para la próxima clase las medidas estadísticas de posición y de forma. Entonces comencemos con las medidas de tendencia central, que resumen o representan el centro de un conjunto de datos. Vale decir, es el valor alrededor del cual tienden a agruparse los datos y describen de una manera sencilla una distribución. La media es un término general. Existen diferentes tipos de media, la más común es la media aritmética, pero existe también la media geométrica, que es el total de la población, es un producto y no una suma, por ejemplo, la tasa de crecimiento. Existe la media ponderada, en la cual algunos valores son más importantes que otros, por ejemplo, las notas de exámenes parciales y exámenes finales. Pero la más conocida de todas es la media aritmética, que es lo que comúnmente llamamos promedio, y resulta de sumar todos los valores de un conjunto y dividir ese valor entre la cantidad total de valores. Pero tiene la particularidad de verse muy afectada por valores extremos. Por ejemplo, si nosotros tenemos estos números 7, 8, 6, 9 y 10 y queremos calcular la media aritmética o el promedio, vamos a sumar todos estos valores y como son 5 datos, lo vamos a dividir entre 5, obteniendo que la media aritmética es de 8. Otra de las medidas de tendencia central muy utilizada es la mediana, que es el valor que ocupa la posición central de una serie de datos ordenados. Es fundamental esto de que estén ordenados porque si no, obviamente, va a verse afectado. Si nosotros tenemos una cantidad par de datos, vamos a tomar el valor medio entre los valores centrales. Por ejemplo, tenemos 5, 6, 7, 9, 10 y 12. Los valores centrales son 7 y 9. Los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2, teniendo que la mediana es de 8. También tenemos la posibilidad de que la cantidad de datos sea impar. En este caso va a ser el valor medio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 8, 12, 14, 16 y 18, el valor medio es 14, por lo tanto, la mediana de esa serie de datos va a ser 14. Otra opción que tenemos es la moda. ¿Qué es la moda? El valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Puede ser unimodal, en el cual hay una sola moda. Por ejemplo, los datos son 3, 5, 7, 5, 9, 5. La moda va a ser 5 porque es el número que más se repite. Puede ser bimodal, o sea que tenga dos modas, dos números que se repiten igual cantidad de veces. En el ejemplo tenemos 2, 4, 4, 6, 6 y 8. Las modas son 4 y 6. Puede ser multimodal si tenemos 3 o más modas. Por ejemplo, tenemos los datos 2, 3, 3, 4, 5, 3, 5, 8, 5, 4, 4. Vamos a ver que el 3, el 4 y el 5 se repiten 3 veces cada uno. Entonces vamos a tener una muestra trimodal. O también puede ser que no haya moda. Por ejemplo, si tenemos los datos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Veamos ahora cuáles son las medidas de dispersión. Estas muestran cuán separados o cuán agrupados están los datos con respecto a un valor central. Una de ellas es el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, y es muy sensible a los valores extremos. Por ejemplo, nosotros tenemos la serie 3, 5, 7 y 10. El rango va a ser 10 menos 3, 7. En algunos autores toman el rango como 10 y 3. Otra de las medidas de dispersión es la varianza. Esta informa sobre cuánto se alejan los datos de la media en promedio. A mayor varianza, mayor dispersión de datos. Para calcularlo, se toma en cuenta el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media. Dicho así, parece un tanto complejo. Veamos un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Supongamos que nuestra muestra nos arroja estos valores, 4, 6, 8 y 10.
Primero vamos a calcular la media. Como habíamos dicho, la media o la media aritmética era la suma del total de todas las mediciones dividido entre nuestro n, entre la cantidad de datos. En nuestro caso va a dar 7. Luego vamos a calcular las diferencias con las medias y elevar al cuadrado de cada uno de los datos. Entonces vamos a hacer 4 menos 7 al cuadrado, que da 9. 6 menos 7 al cuadrado da 1. 8 menos 7 al cuadrado 1. Y 10 menos 7 al cuadrado 9. Después vamos a sumar los cuadrados obtenidos. 9 más 1 más 1 más 9 da 20. Y finalmente vamos a dividir entre n menos 1. Como nosotros teníamos 4 datos, vamos a dividir ese 20 entre 3, obteniendo que el valor de la varianza es de 6,67. Otra de las medidas es el desvío estándar, íntimamente relacionado con la varianza, ya que el desvío estándar o la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Emplea las mismas unidades que los datos originales y esto es un punto importante a tener en cuenta. En el ejemplo anterior teníamos que la varianza era de 6,67, entonces el desvío estándar es la raíz cuadrada de ese valor que arroja un resultado de 2,58. Ahora bien, muchos cálculos, muchas palabras, muchos números, pero ¿cómo se interpreta? Si nosotros decimos que nuestra media es de 7, quiere decir que el centro de los datos se encuentra en ese valor. Si la varianza es de 6,67, quiere decir que los datos se alejan 6,67 unidades cuadradas de la media en promedio. Y el desvío estándar es de 2,58, o sea que los datos están en promedio a aproximadamente 2,6 unidades de la media. Otra de las medidas de dispersión es el coeficiente de variación, que va a indicar qué tan grande es la variabilidad de los datos respecto de su media. Es útil para comparar la dispersión entre dos conjuntos de datos con medias diferentes o bien con distintas unidades. Para calcularlo vamos a dividir el desvío estándar entre la media y lo vamos a multiplicar por 100 para obtenerlo como porcentaje. Un mayor valor implica mayor variabilidad. Por ejemplo, tenemos el conjunto A que tiene esos datos, 10, 12, 8, 11 y 9. Vamos a calcular la media, que es 10, calculamos el desvío estándar, que es 1,58, por lo tanto el coeficiente de variación es de 15,8%. Y tenemos el conjunto B, que tiene estos datos, 100, 120, 80, 110 y 90. La media es 100, el desvío estándar es 15,8, el coeficiente de variación también va a ser de 15,8. Y a modo de resumen, para terminar la clase, acá vemos las diferentes medidas que existen, que vimos en la clase de hoy, la media, la mediana, la moda, el desvío estándar, la varianza y el coeficiente de variación, que nos indica y cuándo se usa cada uno de ellos. Y para terminar, siempre recordemos que detrás de cada número hay una historia que la estadística nos ayuda a interpretar. Muchas gracias.